Existe una gran diferencia en el nivel de seguridad de los productos suministrados online respecto a los productos ofrecidos por las tiendas tradicionales. Según estadísticas recientes de la OECD, los productos que se retiran del mercado a menudo permanecen a disposición del consumidor en el canal online. En el caso de productos dirigidos a un público infantil, la seguridad es un aspecto crítico, puesto que los usuarios son especialmente vulnerables y donde una lesión puede tener consecuencias fatales. En la Unión Europea existe una serie de regulaciones cuyo propósito es garantizar que los productos infantiles suministrados en el marco de una actividad comercial sean seguros, ya sea a través de canales tradicionales o de forma online. Una de las características del comercio electrónico es precisamente su naturaleza transfronteriza, que puede ir más allá de la Unión Europea. La legislación europea sobre los productos se aplica también a la oferta de venta online que se dirige a usuarios finales en la UE. Se entiende que el operador económico pertinente ha dirigido sus actividades a un Estado miembro si la web está en la lengua del Estado en cuestión. Se efectúan entregas en direcciones de dicho país y se acepta el pago en euros. En el ámbito de la seguridad de los productos infantiles, los juguetes poseen una directiva europea específica de seguridad que establece los requisitos esenciales para la seguridad de los mismos. Además, es de aplicación una legislación horizontal, el Reglamento número 765/2008, que establece un marco general de principios y normas en materia de acreditación de organismos de evaluación de la conformidad y vigilancia del mercado modificado recientemente por el Reglamento número 2019/1020, que presta especial atención a la vigilancia del comercio electrónico. Veamos algunas de las particularidades de la venta online de juguetes. En el caso de la venta online de juguetes, las advertencias que determinan la decisión de compra deben figurar de forma claramente visible en la página web. Dichas advertencias deben estar visibles para el comprador en su totalidad antes de que efectúe la compra y deberán redactarse en la misma lengua que la página web. Asimismo, en la venta online de juguetes se recomienda presentar los juguetes de manera que el marcado CE sea visible. Las actividades de vigilancia del mercado deben efectuarse tanto en los productos disponibles online como offline. Para los productos que no poseen directivas específicas de seguridad, existe una directiva general que establece a escala comunitaria una obligación general de seguridad para todos los productos de consumo que no están cubiertos por legislaciones específicas. Esta directiva aplica también a todos los productos que se venden online. Además, los productos infantiles deben cumplir con las legislaciones complementarias que les sean de aplicación, bien por el tipo de producto, como es el caso del Reglamento de Materiales y Objetos destinados a entrar en contacto con alimentos, Reglamento de Productos Cosméticos, Directiva RoHS sobre la restricción de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, o bien por el uso de sustancias peligrosas, como cadmio, ftalatos y colorantes azoicos, entre otros, cuyos límites quedan establecidos en el anexo 17 del reglamento REACH. Os recomendamos que consultéis la página web de la Comisión Europea para estar al día de las regulaciones vigentes en materia de seguridad de productos infantiles en la Unión Europea.